Bueno, retomando lo del diseño que veníamos realizando y el primer trabajo, la primera entrega que les di a ustedes, pues aquí tenemos un repasito pequeñito donde hicimos los cálculos del número de canales que íbamos a tener disponibles para la banda de 1970 a 1975 y básicamente habíamos dicho que teníamos una tecnología GSM para canales de 200 kilohercios. Esa tecnología además nos dio que teníamos un total de 25 canales. Para el diseño que yo estaba utilizando, en el cual es un diseño 412, o sea, cuatro celdas divididas en cada una en día tres sectores, o sea, para un total de 12 sectores que van en esta configuración, la celda A, la celda B, la celda C y la celda D, cada una con tres sectores. Yo hice una distribución de 2 canales por cada sector, para un total de 25 canales que teníamos disponibles, y el último sector tomé 3 canales, de los cuales asigné 2 a voz y 1 a datos. Ese fue el diseño mío. Ese fue la primera entrega que nosotros tuvimos. Además teníamos toda esta información que nos estaban entregando de cada uno de los grupos de trabajo. El área de metros cuadrados de cada zona, yo se la estoy entregando acá en la tabla de Excel que les mandé o que les envié. Esa tabla de Excel tiene el área de cada una de las zonas, de la zona amarilla, de la zona roja, de la zona naranja, de la zona verde, cada una de las zonas que nosotros teníamos disponibles. Porque en los datos iniciales que teníamos de los requerimientos no aparecía. Pero ¿cómo vamos a aplicar lo que acabamos de ver sobre propagación y cálculos de radioenlaces a nuestro modelo? Básicamente es un modelo exactamente igual al modelo que teníamos para la parte de cálculo de un radioenlace, solo que las pérdidas por desvanecimiento incluían el modelo de Okumura-Hata o el Hata-COS 231, que ya lo habíamos visto anteriormente en el video de cálculos de RF o de transmisión de datos por RF. Habíamos dicho que las pérdidas por trayectoria y las pérdidas por desvanecimiento se reemplazaban por las pérdidas urbanas que tenían esta función, ¿sí? De resto, el enlace es un enlace común y corriente, donde tengo una potencia de transmisión, en este caso, tengo una potencia de transmisión de 35 dB milis. Recordemos que ustedes pueden utilizar una potencia de transmisión más alta, porque teníamos una restricción máximo hasta los 44 dB milis. En este caso, yo dejé un rango de algunos dB milis por si era necesario aumentar la potencia de algún equipo de radio. Uno por lo general no diseña hasta el máximo de la potencia, sino que tiene un rango. Yo asumí 35 dB milis, cualquiera de ustedes puede estar asumiendo un rango de potencia de transmisión en la ecuación de 38, 39 hasta 40 dB milis sin ningún problema. Si lo toman con 44 dB milis tampoco lo habrá. La idea es que ustedes hagan también este mismo ejercicio hecho en Excel, ¿sí? La sensibilidad, nos habían dicho en el último anexo que se encuentra en la hoja de especificaciones de INALMED, nos decían que en el anexo D, creo que era, nos comentaban que teníamos una sensibilidad de un MSC1 de menos 98 dB milis. Si miramos acá, nosotros tenemos los requerimientos de la red celular. Este era el documento al cual me estoy refiriendo. En este documento nos dicen, vea, al final encontramos cuáles son las distribuciones de potencia de cada uno en el anexo E. Tenemos diferentes esquemas de modulation. Aquí recuerden que hay un error en la tablita, es Modulation and Code Scheme 9, que me da un RSSI o un nivel de sensibilidad de menos 78 y un MSC1 de menos 98. Asumimos, o yo asumí en mi diseño acá en Excel, el MSC1 porque es el de mayor sensibilidad y es para prestar los servicios de voz, que son los más susceptibles a tener problemas de calidad de servicio. Entonces por eso le doy la mayor sensibilidad al receptor para poder tener un mejor radioenlace. Ahí son unas pérdidas que nunca hemos tenido en cuenta, pero son las pérdidas AUTUIN, que la UIT toma como de 14 decibeles para el caso de edificaciones urbanas hechas en concreto,
como el caso que tenemos en la ciudad de Medellín, donde es una ciudad metropolitana y donde la mayoría de edificaciones son hechas en concreto. Estas son las pérdidas que se dan de la señal desde la parte exterior, desde la BTS hacia el interior de las edificaciones. La frecuencia de downlink es de 1970. La altura de la estación base había dicho que se podía estandarizar a 40 dB milis, perdón, a 40 metros. 1, 2, 3. La altura de la BTS, habíamos dicho que la íbamos a estandarizar a 40 metros, según el modelo de Okumura Hata. La altura del receptor yo la estandaricé a 10 metros, asumiendo que las personas están en edificios de más de 2 pisos de altura. Y el CM, que está aquí en la ecuación, CM, corresponde a 3 decibeles por tratarse de una ciudad grande. Una ganancia de antena transmisora, en este caso la que yo ubiqué era una antena sectorial de 120 grados, con una ganancia de 12.6 dBi y una ganancia receptora de 2 dBi. En total, si yo hago los cálculos del radioenlace, como si tomara una ecuación normal como la que tenemos acá, en esta parte, pues yo partiría desde este hecho. Vamos a mirar la ecuación en general. La ecuación en general que nosotros habíamos visto para radioenlaces es esta que tenemos aquí. Tenemos una potencia del transmisor, unas pérdidas en el cable de transmisor, ya tenemos la potencia del transmisor, que en este caso estamos hablando de una potencia de transmisor de 35 dBi, ¿cierto? Tenemos unas pérdidas en el cable, en este caso estamos asumiendo las pérdidas que vamos a tener que mirar y buscar en un cable de 40 metros de altura, porque estamos asumiendo que la BTS tiene 40 metros de altura. Unas pérdidas en los acoples, todo eso está en las tablas de esta presentación que acabamos de ver de principios de transmisión de datos por RF. La ganancia de la antena transmisora la pueden buscar en internet si desean, en marcas como Andrew, Prodelin o otro tipo de antenas transmisoras sectoriales, en este caso sectoriales de 120 grados. Como les digo, yo en mi caso encontré una antena sectorial de 120 grados que tenía una ganancia de antena transmisora de 12.6. Perfecto, sigamos acá mirando la ecuación general. Las pérdidas trayectoria en espacio libre y las pérdidas por desvanecimiento fueron reemplazadas por el modelo de Okumura Hata o el Hata COS 231. El Hata COS 231 me muestra que yo tengo disponible los siguientes, tengo que tener disponible, los siguientes valores. Esos dos elementos de pérdidas por trayectoria y pérdidas por desvanecimiento son reemplazados por esta ecuación. Conozco la frecuencia, ya habíamos dicho la frecuencia en megahercios, que en este caso es 1970. Tenemos la altura de la estación base, que decimos que es de 40 metros, la altura de la estación móvil bajo esta función, en este caso esta función que tenemos acá abajo, no esta de acá, sino la que tenemos abajo porque estamos hablando de frecuencias mayores a 400 megahercios. En este caso HM, que es la altura de la estación móvil, en este punto la asumimos de 10 metros. Conocemos también todos estos valores, HB, HB, HM, y podemos calcular AHM. Conocemos a CB por tratarse de una ciudad metropolitana de gran dimensión. Decidimos de que se le aplicaba el factor de corrección de 3 decibeles. O sea que conocemos también las pérdidas por el desvanecimiento urbano, o pérdidas urbanas o pérdidas por el modelo de Okumura Hata. Regresemos a la ecuación principal. La ganancia de la antena receptora, habíamos dicho que era de 2 dBi para los equipos móviles, es un estándar en general y no hay pérdidas en el cable ni pérdidas en los acoples. Y la sensibilidad en este caso corresponde a la sensibilidad de un Modulation and Code Scheme y es el mayor que se puede tener en el modelo para sistemas GSM, y habíamos dicho que era de menos 98 decibeles. Tenemos unas pérdidas, como les decía, adicionales que no están contempladas en esta ecuación. En esta ecuación no están las pérdidas out-to-in, porque estas son para un enlace line of sight o con línea de vista, pero yo las incluí acá. De todos los elementos que tenemos del radioenlace, de todos los elementos que tenemos acá en el radioenlace,
Conozco cada uno de los valores. El único elemento que no conozco es de las pérdidas urbanas o del modelo de Kumura-Hata, no conozco 10 logaritmo de la distancia. ¿Qué es la distancia? Básicamente la distancia que se tiene de la celda, desde la BTS hasta un extremo de la celda o el diámetro de la celda, perdón, o el radio de la celda como tal. Ese radio, pues integrándolo a toda la ecuación con la potencia del transmisor, las pérdidas en los acoples, las pérdidas en la línea de transmisión, más la ganancia de la antena transmisora, menos las pérdidas urbanas, más la ganancia de la antena receptora, todo debe ser mayor o igual a la sensibilidad, que aquí la tengo, a estos menos 98 dB milis. En la ecuación eso es muy importante. Repito nuevamente, la potencia de transmisión, menos las pérdidas en acople, menos las pérdidas en el cable coaxial, yo aquí no las tuve en cuenta en esta ecuación, más la ganancia de la antena transmisora, menos las pérdidas por el modelo del JATA-COS 231, más la ganancia de la antena receptora debe ser mayor o igual a esta sensibilidad. Conozco todos los elementos, menos la distancia de la celda, esta D que tenemos acá, la distancia de la celda. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues al conocer todo eso, despejo el logaritmo de D, de toda la ecuación del radioenlace, asumiendo la máxima distancia a la cual puedo llegar o alcanzar. En este caso, la máxima distancia se da cuando la sumatoria de todas las pérdidas y las ganancias sea igual a la sensibilidad. Ese es el punto más lejano donde la ecuación del radioenlace puede funcionar. Siempre y cuando sea menor o igual va a funcionar, pero el punto más lejano es cuando se vuelve igual. En el momento en que las pérdidas sean mayores a la sensibilidad, menores, perdón, que la sensibilidad, en ese momento nosotros vamos a perder el radioenlace. Entonces asumimos el valor máximo e igualamos. De esa ecuación despejamos el logaritmo de D. Aquí están las pérdidas, la potencia de transmisión, menos la sensibilidad, menos las pérdidas auto-in, menos 46.33, menos 33.9, logaritmo de F, más 13.82 de la altura de la estación base, que también la conozco, más 3.20, logaritmo de 11.75, altura de la estación móvil, eso es la AHM, de la estación móvil, que la suma a 10 metros, eso elevado al cuadrado, menos 4.97, menos cm, que son 3 decibeles, más la ganancia de la antena transmisora, más la ganancia de la receptora, dividido este factor, ese es el logaritmo de D. Con eso obtengo la máxima distancia en metros de la celda. En este caso, lo que hice fue que prendí todos los radios a una máxima potencia de 35 dB milis, y con eso tuve un alcance a partir de la ecuación del radioenlace, reemplazando las pérdidas por trayectoria y las pérdidas por desvanecimiento por el modelo de Kumura-Hata, yo obtengo entonces esa máxima distancia de la celda. Esa distancia, en este caso, habiendo prendido los radios, como decía, máxima potencia, en este caso 35 de milis, tuve una celda con un diámetro o una distancia de 1263 metros. A partir de eso hago una reducción del 10% de esa área, en este caso, del 10% de ese diámetro, para obtener que las celdas se puedan traslapar entre ellas y no tener la máxima distancia. Ese es un criterio que lo puedo dejar a criterio del diseño. Es muy común hacer una reducción del 10% de esa distancia para que se traslapen las frecuencias y se pueda hacer un proceso de handoff adecuado. A partir de eso calculo el área de la celda. Con el área de una celda, calculándola, recuerden que esto se calcula a partir del apotema, esto es el área en realidad de un hexágono, esto es una cuestión aquí de geometría básica, y con el área de una celda, habiendo prendido los radios a máxima potencia, determino el número de celdas que necesito por cada área. Como conozco el área de metros cuadrados de la zona roja, el área de metros cuadrados de la zona naranja y la amarilla, pues esa área la divido por el valor
de cada celda, en este caso me daba esta área de metros cuadrados, redondeo el valor y me aparecen los valores del número de celdas que necesito. En este caso 2 para la zona roja, 4 para la zona naranja, 7 para la zona amarilla, 11 para el verde claro y así sucesivamente obtengo todas las el número de celda de cada una de las zonas. Ya con esto tengo el primer cálculo de radioenlaces que debo hacer. Si fuera a hacer el cálculo de radioenlaces por propagación de Edge, es el mismo ejercicio, solo que aquí cambia la sensibilidad. En este caso, estaría asumiendo otro tipo de MSC. En este caso, el MSC9, en propagación por voz, estaba utilizando el MSC1 que correspondía a menos 98. Yo tomé para propagación de Edge el MSC9, que tiene una sensibilidad más baja para datos. Los datos se permite tener una sensibilidad porque uno, castigo el radioenlace lo más que se pueda para que no sean de muy alta velocidad cuando me estoy alejando demasiado de la BTS. Y dos, porque soportan con mayor precisión las pérdidas de paquetes y ese tipo de cosas, cosa que no se hace con la voz. Entonces, en este caso estoy asumiendo para la transmisión de propagación de Edge o de datos, estoy utilizando la MSC9. De resto, todo el cálculo es igual. Vuelvo y recalculo la celda y a partir del área de la celda recalculo el número de BTS, el número de celdas que necesito y BTS que voy a tener a partir del área de cada uno. Estos dos cálculos son idénticos y lo que significa es simplemente hacer los cálculos de máxima propagación dependiendo del esquema de modulación que yo vaya a utilizar. Si es un MSC1 en este caso para transmisión de voz o un MSC9 en este caso para transmisión de datos. Con esto culminamos los cálculos de propagación de voz y propagación de datos por Edge.